conocer los caminos de la vida y me vas a llenar de gozo con tu presencia. O sea, que había una promesa levantada delante de nosotros con la resurrección de Jesús. Fue lo que había profetizado Simeón cuando dijo, ¿verdad?, que él sería revelación para nosotros los gentiles. En otras palabras, Jesucristo iba a ser el apocalipsis para nosotros. Eso es lo que significa la revelación. Ahora, mira cómo el apóstol sigue diciendo, porque queremos hablar, ¿verdad?, y poder entender lo que es la resurrección. Porque en el 29, él dice, Hechos 2:29, y estoy citando de la Biblia: varones hermanos, se os puede decir libremente que el patriarca David, que hoy murió y fue sepultado, su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Mi pregunta es, cuando Jesús murió, ¿David se levantó? No. Miren lo que dice Pablo. Pedro sabía que no se había levantado, porque las profecías estaban en el camino y el Espíritu Santo nos iba a enseñar. Ahora mira lo que sigue diciendo. Dice el 31, viendo antes él, y está hablando de lo que dejó registrado David, el rey David, dice, antes, dice, viéndolo desde antes, habló de la resurrección. El 31 dice de que Cristo, su alma no sería dejada en el Hades, ni su carne vería corrupción. Ahora mire lo que esto significó, porque a este Jesús, el 32, dice que Jesús resucitó Dios, del cual todos nosotros somos testigos. ¿Sabe por qué Pedro podía decir eso? Porque Pedro fue testigo de ver a Jesús después de la resurrección. Dice que él y 500 personas más vieron al Maestro Jesús después de su muerte. Fueron testigos visuales de la resurrección. O sea que nadie puede negar este hecho. Ahora, mira el 33 para seguir la línea. Dice, así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, Él derramó esto para que vosotros veis y oís. Porque David dice que no subió a los cielos, pero él mismo dijo, mire cuando iba a subir David al cielo, dijo, el Señor, mi Señor, dice, siéntate a mi diestra, para que cuando ponga a tus enemigos por estrado de tus pies, entonces se cumpliera la palabra. Ahora, quiero que vea esto, porque esta es la clave de la entrada de los antiguos. Esta es la clave que se nos deja en la palabra para que veamos que cuando Jesucristo ponga a sus enemigos bajo sus pies, todos los antiguos van a entrar al cielo. Era la profecía que Dios le estaba dando a ellos. Ahora, mira el 36, porque no era para ellos nada más. Mire lo que decía la palabra, porque sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien vosotros crucificaste, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Y al oír esto, ellos se compungieron de corazón, porque la palabra estaba llegando a su corazón, y dijeron a Pedro y a los apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Esa es la pregunta, ¿qué haremos? ¿Y qué hicieron? Pedro les dijo, arrepentíos, miren la clave aquí, bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo, para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Así que si queremos recibir el don del Espíritu Santo, tenemos que arrepentirnos, tenemos que bautizarnos y tenemos que creer en el nombre de Jesucristo. Está la clave. Dice que ellos lo recibieron y comprendieron las Escrituras. ¿Por qué? Porque cuando recibieron el Espíritu Santo, su entendimiento se abrió y ellos pudieron ver. Ahora, mire, quiero que vea, porque hay algo completo en todo este pasaje. Siempre me gusta leer, entender y verlo completo, porque es un texto, ¿verdad? Cuando se nos da el contexto y está el pretexto y está todo lo que el texto quiere decir. Mira el 39, porque ¿para quién era esto? ¿Qué dijo la palabra de Dios? ¿Qué decía Jesús cuando predicó? Porque dijo que vino para los judíos, pero mira la clave para que veamos que Dios no se estaba limitando a un pueblo. Dice, porque para vosotros, y leo el 39, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para los que están lejos, por cuantos el Señor Dios llamare. Así que Dios no lo iba a dejar allí. Parece que la profecía decía que iban a recibir el Espíritu, serían testigos en Samaria, Judea y en los confines de la tierra. O sea que el evangelio del reino se iba a esparcir por toda la tierra. Y eso es lo que nosotros tenemos que entender, porque hoy, a través de la iglesia, nosotros hemos comprendido y este evangelio se ha regado y ha llegado a todo el universo. Y ese era el propósito. Ahora, ¿cómo fue la vida de los cristianos allí? Bueno, la vida de los cristianos dice que ellos siguieron compartiendo, perseveraban en la doctrina apostólica. Fíjense que no había otra doctrina, era la que Jesús, ¿verdad?, llevó a través de los apóstoles. Y es la que seguimos nosotros hoy, porque seguimos la doctrina apostólica.
Ahora mire eso, porque ellos siguieron creyendo, ellos decían, hasta vendían sus propiedades, claro está, eso era en aquel tiempo, ellos repartían, ¿verdad? Y se daban por su necesidad de cada uno y perseveraban juntos en el templo. Y dice, y partían el pan y comían juntos con alegría, sencillez de corazón, de una manera humilde, y decían que alababan a Dios, y lo más importante que era precisamente Dios quien atraía a la gente a la iglesia. Y sigue siendo así, porque el que atrae a la gente a la iglesia es Dios. Dios es el que está haciendo el trabajo. Nosotros nos toca sembrar una semilla, pero el que la hace crecer dice la palabra que es Dios. Y esto no ha cambiado, esto sigue así. Ahora, ¿cómo comprendían la resurrección los antiguos? Yo quiero ver ese punto. Mire cómo los antiguos comprendían la resurrección, porque ellos no entendían y no tenían revelación. Mire, los antiguos, según su costumbre, estar cerca de su patriarca, ¿verdad?, que era Abraham, era la recompensa más alta y el honor más grande que ellos podían alcanzar. Por eso, así que a partir de que cuando ellos morían, ellos sabían que su alma, dice que iba al seno de Abraham. Ahora mire esto, el concepto del seno de Abraham viene de que su alma iban a reposar para que de esa manera ellos pudieran entrar al paraíso. Y mire, yo quiero que usted vea, porque el mismo Jesús constituyó que era la misma resurrección él. Quiero que sepa que en ese momento que Jesús murió, vuelvo y le repito, se estremecieron los cielos, la tierra y los infiernos. Todo cambió. Es lo que queremos ver, y la palabra nos da la revelación para que nosotros entendamos, porque otro gran ejemplo de la resurrección en aquel momento fue Lázaro. Usted sabe que Lázaro enfermó, pero lo que no sabían los familiares de Lázaro era que Jesús sabía que Lázaro iba a morir. Fíjense que cuando Lázaro enfermó, que mandaron a buscar a Jesús, Jesús estaba cerca y Jesús podía ir a donde Lázaro para sanarlo, pero Jesús se fue más lejos. Lea la palabra. Pero Jesús se fue más lejos, pudiendo regresar, él se fue más lejos. En otras palabras, Jesús estaba esperando que Lázaro se muriera. Y dice que cuando volvió, pasaron 4 días. Ahora, nota que en ese mismo momento, las hermanas de Lázaro eran personas de fe. Sabían que Lázaro se iba a levantar porque ellos creían en la resurrección. Pero Jesús le dijo, Marta, Marta, ¿por qué te afanas, verdad? La realidad era que ¿quién era la resurrección? Cristo era la resurrección. Y vemos en la Biblia, la palabra de Dios, en el libro de Hebreos, capítulo 2, 14 al 18, la realidad de lo que envolvió y lo que envuelve el que Cristo muriera. Mira, yo quiero que tú veas esto y lo aprendas. Porque vamos a Hebreos, capítulo 2, 14 al 18, porque esta maravillosa palabra nos revela precisamente lo que Jesús fue a hacer allá. ¿Con qué propósito, verdad? El verbo se hizo carne, ¿con qué propósito Jesús murió? ¿Y cuál era la manera de hacerlo como Dios quería que se hiciera? Miren lo que dice Hebreos capítulo 2, verso 14 al 18. Dice que así por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo. ¿Quién es él? Cristo, ¿verdad? ¿Para qué participó él de la carne y la sangre? Dice, para destruir por medio de la muerte, o sea, que Jesús tenía que morir. Yo quiero que lo vean, porque alguien tenía que ir allá, alguien tenía que levantarse, alguien tenía que hacerle frente a Satanás. Pues Satanás fue un engañador y engañó a Eva y a Adán y le quitó, ¿verdad?, lo que era la autoridad sobre la tierra. Ahora Jesús quería recuperar eso. Ahora yo quiero que tú veas, porque mira lo que dice allí. Dice que cuando los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte el que tenía el imperio de la muerte. Este es ¿quién? El diablo. Ahora, ¿para qué? Dice el 15, para librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. O sea que todos estábamos atados a esa, ¿verdad?, atadura de la muerte. Ahora mire esto, porque dice el 16 que ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a los descendientes de Abraham. O sea, que todo el Señor estaba lleno de los descendientes de Abraham. Y eso es lo que quiero que vean. Ahora, nota que el 18 dice, por cuanto él padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los tentados. O sea, que Jesús vino a demostrar que si él pudo, nosotros podemos. Eso es claro. Eso está ahí. Así quiero comprar este texto, mire, y no quiero dejarlo con lo que es Apocalipsis 1, 16 al 19. Porque hay una relación con estos dos textos. Mire lo que dice Apocalipsis 1, 16 al 19. Porque ahora vemos
la majestuosidad de Dios a través de Cristo y vemos lo que es el poder de Jesús, ¿verdad? De lo que es las llaves de la muerte. Mire lo que dice aquí, el 16, dice, tenía en su diestra 7 estrellas y de su boca salió una espada aguda de 2 filos y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Déjame explicarte esto para que lo puedas entender. El que Jesús tenga las 7 estrellas en su diestra es que Él tiene a los 7 espíritus, que son lo que es la manifestación del poder de Dios y es lo que es el motor de lo que nosotros podemos ver que nos mueve ahora mismo en el espíritu. Ahora mira esto, porque dice, ahí mismo, dice que de su boca salía la espada aguda de 2 filos. ¿Cuál es la espada aguda de 2 filos? Es la Biblia. O sea, que independientemente de lo que el hombre te quiera decir, nosotros tenemos la palabra de Dios porque es la boca de Dios para nosotros poder enseñar, para nosotros comprender. Es por eso que te estoy llevando esta palabra, para que puedas ver lo que es la resurrección de Cristo. Porque la resurrección de Cristo cambió los tiempos, cambió el mundo, estremeció el cielo, la tierra y el infierno. Tenemos que entender eso. Muchas personas, ¿verdad? Yo le digo a los hermanos que cuando leemos la Biblia y leemos el Antiguo Testamento, tenemos que pensar que Cristo no ha venido, porque si leemos el Antiguo Testamento pensando que Cristo vino, no entendemos. Porque Cristo es del Nuevo Testamento hacia acá. Y es una manera que nosotros tenemos que ver, porque entonces no podemos tener discernimiento ni poder entender si pensamos que ya sabemos, porque Cristo no había estado todavía. Él no había hecho el sacrificio. Tenemos que ver y entender que las cosas son al momento, porque el que revela es la palabra. Y es importante que nosotros, y siempre lo he dicho, entender el tiempo de la palabra. Es muy importante entender el tiempo. Ahora mira, dice que él tenía, dice su rostro como el sol cuando resplandece en su fuerza, porque precisamente esa es la fuerza de Cristo, su poder, porque Él es un sol. ¿Sabe que la Biblia revela en Apocalipsis 22:16 que Él es la estrella de la mañana? Porque dice que el sol resplandece en su mañana, porque Jesús es la luz. Es interesante, ¿verdad? Cuando nosotros vemos este texto, porque este texto no sale hasta el final, y es porque va a haber un momento donde la tierra se va a levantar con Cristo, porque Él va a ser la luz. Entre tanta oscuridad hoy, Cristo es la luz para nosotros hoy, porque nosotros tenemos el Espíritu Santo. Pero hay gente que no entiende porque no lo tienen. Y a esas personas son las que queremos llegar para que puedan tenerlo también, porque lo necesitan. Si no tienes al Espíritu Santo, lo necesitan. Tienes que decirle que venga, tienes que decirle que entre, tienes que aceptarle, tienes que pedirle. Porque dicen que Jesús es bien caballeroso, ¿verdad? Él toca a la puerta, pero si no le abre la puerta, Él no va a entrar. Se supone que nosotros abramos la puerta de nuestro corazón y así le entra. Él no va a forzar nunca a nadie. Él va a entrar, ¿verdad? De una manera cuando la persona dice entra. Y ahí es donde vamos, porque dice que cuando le vi, y este Juan, ¿verdad? Caí como muerto a sus pies, el 17, pero él puso su diestra sobre mí diciéndome no temas porque yo soy el primero y el último. Fíjate que vemos aquí marcado lo que es la realidad de Jesús, porque Jesús fue el primero y fue el último, porque dice que Él es el primogénito de los muertos. Dice 2 Timoteo, ¿verdad? Que ese fue el propósito, porque dice que Él murió, dice, para resucitar y para darnos vida y vida en abundancia. Ese era el propósito de Dios. Y dice que cuando Él cayó, Él puso su mano, lo levantó y dijo, soy el que vivo, estuve muerto. Dice, mire, dice el que vivo, pero estuve muerto. Mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Sabes que la muerte es una condición y sabes que el Hades es un lugar. Y es donde queremos ver, porque Él le dice en el 19, escribe estas cosas que has visto, las que son, las que han de ser y las que son después de esta. Y dice, escribe un libro y envíalo a la iglesia. Y es lo que vemos, porque el libro que se escribió es Apocalipsis y se envió a la iglesia porque es el libro de la revelación. Acuérdense que Jesús iba a ser la revelación de nosotros, de los gentiles. Porque a nosotros los gentiles se nos ha dado la palabra para llevársela al mundo. Ahora, mire esto, la resurrección tiene un enorme significado para los cristianos porque en ella se basa la esperanza de salvación. Es lo que encierra para todo cristiano lo que es la vida eterna. Muchas personas no entienden, ¿verdad?, lo que es la vida eterna, pero sabemos que es la resurrección. Es el poder vivir eternamente con Dios. Ese es el verdadero significado de la resurrección. Y para nosotros los creyentes, la resurrección es la victoria más grande que tuvo Jesús cuando venció al pecado y a la muerte. Acuérdense que lo que nos confina, ¿verdad?, a esta carne es el pecado. Y hay una relación de por qué Jesús fue a la cruz del Calvario, puso su carne, porque precisamente era lo que nos quería enseñar, porque la carne dice que para nada de provecho es.
Todo tiene que ser espiritual. Para nosotros poder vencer al enemigo, nosotros tenemos que ser espirituales. Por eso está el Espíritu Santo. Nadie va a poder vencer a Satanás. Lo va a vencer Cristo a través de Jesucristo y cuando nosotros le damos entrada. Porque Él es el que va a pelear por nosotros. Y eso es una gran verdad. Ahora, usted sabe que el pecado, ¿verdad?, entra a través de Adán y Eva, y es algo básico, ¿verdad?, porque de tal manera entró el pecado al mundo, porque un hombre, ¿verdad?, pecó y todo se extendió y todos pecamos. Ahora, la ley fue algo que vino después de lo que fue el pecado. Y mira lo que hacía la ley, porque la ley, ¿verdad?, aunque te eximía o te trataba de inculpar, si nosotros hacíamos las cosas bien, no obstante, no había manera de nosotros ser perfectos. Es por eso que nadie tenía la calidad, ¿verdad?, de lo que era el balance de poder a través de Adán ser un equivalente para podernos salvar. Nadie. Yo quiero que usted entienda eso. Por eso lo que nosotros preguntamos entonces, ¿de quién fue la idea de proveer un rescate? ¿Usted sabe de quién fue la idea de proveer un rescate? Mire, dice la palabra de Dios que, vamos a leer Romanos capítulo 5, 8 al 10. Porque la idea de esta persona, mire de quién fue. Romanos 5, 8 al 10. Dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros. ¿Quién muestra su amor para con nosotros? Dios, que siendo aún nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. Mira cómo dice el 9. Pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por Él seremos ¿qué? ¿Salvos de qué? De la ira. Y es lo que quiero que entiendas, porque se abrió la oportunidad, y escucha lo que te voy a decir. ¿Por qué Dios, verdad, que no se había revelado, que tenía una casa en el cielo, vino y se reveló después que Jesús vino a la tierra? Porque Jesús nos mostró que el Padre dio su casa para podernos llevar y guarecer de la prueba que va a venir sobre la tierra. Mire cómo es Dios. Nos va a llevar a su casa para librarnos de la ira. Eso es una revelación que el mundo tiene que saber. Es un privilegio poder entrar a la casa de Dios. Es lo que dice Juan capítulo 14. Dice, no se turbe tu corazón, cree en Dios, también cree en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así fuera, no lo hubiese dicho. Voy a hacer lugar para ustedes, para que donde yo esté, vosotros también estéis. De hecho, en el capítulo 17, verso 24, también dice que es para que veamos la gloria que Él tenía antes, porque Él tenía una gloria más de la que tenía, pero ahora, con ser el que venció la muerte, la gloria es más grande todavía. Maravilloso es el Señor. Así que Dios, sabiendo de antemano, oiga esto, la imposibilidad de podernos salvar nosotros mismos, ni por nuestras obras, ni por lo que fuéramos inteligentes, ni por la sabiduría que pudiéramos tener, Él dijo, voy a enviar a mi Hijo para que ustedes puedan ser salvos por la gracia mía. Eso fue lo que dijo Dios. Y es maravilloso porque el precio que pagó Cristo fue alto. Mire cómo dice 2 de Corintios capítulo 5, 21. Y estamos leyendo textos bíblicos porque estas cosas nosotros las sabemos, las podemos comunicar, pero cuando leemos la Biblia, tiene un peso bien grande, porque sabemos que es Dios el que nos habla. Y mire lo que dice, 2 de Corintios capítulo 5, 21, dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Mire, un hombre, ¿verdad?, como fue Cristo, que vino a la tierra, que no tenía ningún pecado, Dios dice que lo hizo pecado porque Él recibió, Él recogió, Él tomó todo lo de nosotros, de una manera increíble. Y dice que se hizo justicia en Dios por Él, como usted vio al principio. La ira, la copa de la ira se la bebió Él, para en Él cargar todos los pecados de la humanidad. No en balde Jesús dice que sudó sangre, porque realmente Él pudo sentir lo que era el peso del mundo. Él era un hombre. Ese era el propósito de Dios. Y él, cuando vemos Hebreos 10, ¿verdad?, podemos entender esto, porque dice que esa sangre que se derramó fue un sacrificio perfecto. Porque esa sangre dice que nos limpió nuestros pecados, nos lavó, nos hizo nuevos. Y usted tiene que creerlo. Miren lo que dice Hebreos capítulo 10. Hebreos 10, 1. Dice, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros y no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfecto a los que se acercan. Usted se acuerda que se le había dado la ley y ellos mataban, ¿verdad? Vamos a seguir viéndolo para que vean. Dice, de otra manera, cesarían de ofrecerse
pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados. O sea que cada vez que iban estaban recordando sus pecados. Cada vez que hacían el sacrificio, ¿verdad?, lavaban lo que tenían, pero venían pecados nuevos. Y miren lo que sucedía en el 4, porque la sangre de toros y de los machos cabríos no puede quitar pecado. Por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Era lo que Dios estaba viendo que nosotros y todos los antiguos no entendían. Dice, holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Eso era lo que Dios quería, pero Dios nos estaba enseñando en el camino. Mira el 7, entonces dije, he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Y Cristo cumplió esa palabra. Porque Él vino a hacerse el Cordero Pascual para librarnos a cada uno de nosotros por nuestros pecados, derramando su sangre preciosa. Y miren qué bueno, porque dice que este sacrificio no era un sacrificio cualquiera. Porque miren lo que dice el 14. Era el plan de Dios y estableció el orden de lo que era la promesa que le hizo al rey David. Porque dice en el 14, porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. Y nos atestigua el mismo Espíritu Santo de Dios. Porque después de haber dicho, este es mi pacto que haré con ellos, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en el corazón. Mira la diferencia. Porque ahora el Espíritu Santo viene a posesionarnos del corazón de nosotros. ¿Por qué? Porque ya no es la ley escrita en tabla. Ahora es la ley escrita en el corazón. Porque ahora Dios viene a tratar con el hombre directamente. Porque Cristo vino a hacer esa limpieza en nuestro interior. Es algo maravilloso que entra dentro de nosotros y nos limpia. Esto es espiritual. Ahora, mire que cuando Jesús entregó su cuerpo, se rompió la cortina de la invisibilidad y nos dio la entrada a su presencia. Es lo que quiero que vean. Porque la resurrección de Jesús no fue cualquier cosa. La resurrección de Jesús nos dio la entrada al cielo, pero también nos dio la visión de poder entender la profecía hacia dónde vamos nosotros en el futuro. Hacia dónde Dios nos quiere llevar. Y la gente, no nos vamos a quedar en el sacrificio. Vamos a llevar esta palabra hasta el final. Porque Dios quiere que todas las familias vivan juntas. Dios quiere que las familias vivan en unidad. Hay una promesa de personas que se adelantaron y nos están esperando en el cielo. Está la palabra escrita. Son las profecías bíblicas. Entonces, ¿qué nos quiere enseñar Dios con esto? De que su palabra es la verdad. De que el Espíritu hoy nos va a poder enseñar, nos va a llevar. ¿Sabe que esto me hace recordar a la mujer samaritana, la del pozo, en Juan capítulo 4? Usted sabe que Jesús aprovechó la ocasión para verse directamente con una mujer. Interesante, porque no lo hizo con un hombre, lo hizo con una mujer. Para que los hombres sigan aprendiendo y puedan ver que Dios hace como Él quiere. Y Dios, interactuando con esta mujer, empezó a cuestionarle. Porque yo quiero que tú veas que el agua que Jesús estaba hablando allí con la mujer, precisamente era Cristo. Y Cristo es la palabra. Y nosotros tenemos que entender que llegaba el momento donde Jesús estaba haciendo ver que la hora era y la hora es cuando los verdaderos adoradores hoy van a adorar a Dios porque le adoran en espíritu y en verdad. Y estaba hablando que Él busca a esos, ¿verdad?, a los de esa clase. ¿Qué nos quiere decir esto? De que entender la verdad, lo que hizo Jesús cuando murió, de libertarnos de las mentiras de los hombres, nos hace escudriñar y poder la verdad, ver la verdad, absolutamente la verdad de lo que sucede cuando nosotros morimos. Hacia dónde nosotros vamos. Mira, hemos leído Hebreos capítulo 2, ¿verdad? Y quiero leer esto, ¿verdad? Porque la Biblia dice, maldito el hombre que confía en otro hombre. Y a veces nosotros nos dicen las palabras y nosotros las creemos. ¿Sabe que en el registro de Hechos hay una evidencia donde los hermanos de Berea, los apóstoles hablaban su boca, ¿verdad?, citaban de los rollos, y ¿saben lo que ellos hacían? Buscaban. Por eso es que cuando un pastor, cuando una persona le da una palabra y le cite, búsquela para que usted reque, para que usted vea si verdaderamente te están diciendo la verdad. Porque el ministerio que Dios nos ha dado es luz y verdad, para que nosotros por medio de la palabra nosotros podamos ver. Miren lo que dice la Biblia en Hebreos capítulo 2. Quiero leer el 8 primero. Miren lo que dice el 2:8 de Hebreos. Dice, todo lo sujetó bajo sus pies, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a Él. Pero esto es una realidad, todavía no vemos que todas las cosas están sujetas a los pies de Jesús.
¿O todas las cosas están sujetas a los pies de Jesús hoy? Porque en la tierra domina Satanás. Segunda de Corintios 4:4. El padre le daba el príncipe de este sistema de Satanás. Entonces, no se ha cumplido la palabra total. Entonces, ¿hacia dónde vamos? Pues mira, dice, porque el que santifica a los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo que anunciaré a mis hermanos tu nombre, y en medio de la congregación te alabaré, porque otra vez digo, yo confiaré en él. En el 13, he aquí, yo y los hijos que Dios me dio, porque ahora, fíjense, se cumple la palabra de Isaías 9, porque Jesús ahora viene a ser como un padre para nosotros. Fíjate, siendo hermano, porque él dice Padre eterno y la palabra se cumple en Cristo. Ahora, miren lo que está diciendo ahí. Así que dice otra vez, yo confiaré en él, y de nuevo he aquí, yo y los hijos que Dios me dio, porque está hablando Cristo, dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne, volvemos a lo mismo, él también participó de lo mismo para destruir las obras de la muerte, del imperio de la muerte, que es el diablo. O sea que Dios mandó a su hijo para poder de esa manera, al morir, poder quitarle la llave a Satanás de la muerte. Y eso es bien importante que lo sepamos, porque no tenemos, ¿verdad?, a cualquier sumo sacerdote. Jesús es un sumo sacerdote. Nos gozamos, ¿verdad?, porque al estudiar el libro de Apocalipsis hay una profecía donde la iglesia adorando en el cielo dice que hay unas oraciones de nosotros, las presentamos a Cristo, que es el sumo sacerdote, y él, mire, como tiene toda la autoridad, las lleva delante del Padre, hace el sacrificio, y Dios manda un terremoto para salvar a la gente en la tierra. ¿Quién contradice esa palabra? Es una revelación. Búsquenla, léala, oren y pregúntenle al Señor, porque así hablamos, ¿verdad? Le damos la palabra con espíritu de verdad. Y mire esto, porque dice el 9:24. Mire lo que dice Hebreos 9:24. Porque no entró Cristo en un santuario hecho de mano. ¿A dónde entró Jesús? A un santuario espiritual, al cielo. ¿Para qué entró allá? Mire, Él entró al cielo mismo para presentarse ahora por nosotros delante de Dios. Ay, aleluya, mire esto. Y no para ofrecerse por muchas veces, como hacían con los becerros, con los toros, machos cabríos. No, dice que se presentó una sola vez al lugar santísimo, dice, para ofrecerse, dice, como sumo sacerdote, dice, y mira el 26, de otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una sola vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar del medio el pecado. Quiero que entienda eso, porque el pecado es el que te lleva a la muerte y por ende te esclaviza. Es que necesitamos a Jesús para nosotros ser libres. Ahora mire esto, porque así como Cristo el 28 se ofreció una sola vez para llevar a los pecados de muchos, aparecerá ¿cuándo? Por segunda vez, para, dice, sin ninguna relación a pecado. ¿Para qué? Para salvar a los que le esperan. ¿Cuánto le esperan? Tiene que esperarle, porque si no le espera, Él dice, vengo pronto y mi galardón conmigo para darle a cada uno según sea su obra. Si tú no te quieres ir, Él no te va a llevar. Acuérdate que Él toca. Tú tienes que desear. Viene una prueba para la tierra y Dios quiere que le deseemos y que ahora mismo entendamos que queremos irnos con Él. Es lo que la palabra de Dios dice. Llegó el tiempo de nosotros ver la revelación. Así que mira qué importante es esto de morir para vivir. Pues Dios estableció el orden. ¿Saben qué? Mira 1 Corintios 15, 21 al 28. Y quisiera leerlo desde el verso 12 porque estoy por terminar, pero quiero establecer algo bien importante. Porque usted sabe que el mismo David, en el registro de Hechos, ¿verdad? Pablo, ¿verdad? Pedro nos dijo cuando se levantó, ¿verdad? Ciertísimamente él está muerto. Y dice que él le prometió que se levantaría cuando pudiera y poner a todos sus enemigos como estrado de sus pies. Esa fue la promesa de David. Y sabemos que hay un orden. Mire lo que dice 1 Corintios 15, 21 al 28. Vamos a leerlo desde el 12. Porque esto es bien importante. Porque quiero que vean lo que es la posición de la resurrección. Pero si se predica que Cristo resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? O sea, el 13. Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Entonces, no es una controversia, es una realidad. Mira lo que dice el 16. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. O sea, se van a levantar los muertos. Se van a levantar, lo dice la palabra de Dios. Ahora, ¿cómo se van a levantar? Mira lo que dice la palabra de Dios en el 21. Porque por cuanto la muerte entró al hombre, y eso te lo sabe por Adán, también por un hombre la resurrección de los muertos, ese es Cristo. Y dice, porque así como en Adán muere, en el 22 también en Cristo somos vivificados. Para eso es la resurrección. Pero dice el 23,
Cada uno debido a su orden. Y esto es bien importante que lo sepas. Porque entonces dice que, número uno, ¿quiénes son las primicias? Cristo. ¿Y dónde está Cristo? En la diestra. O sea, que Cristo está en la diestra porque viene una fase 2 de la resurrección. ¿Y cuál es la fase 2? Dice, luego, los que son de Cristo en su venida. ¿Cuándo viene Cristo? En las nubes por su pueblo, para levantarnos. Dice que con voz de trompeta, voz de arcángel y trompeta de Dios. Dice, y los muertos se van a levantar porque es la promesa, pero juntos vamos a llegar en las nubes. No se van a adelantar. O sea que hay un plan de Dios. Ahora mire esto, porque es preciso que Él reine. Y dice que hasta que ponga a sus enemigos por debajo de sus pies. Y dice en el 24, que es la fase final, porque luego en el fin, ¿cuándo es el fin? A la final trompeta. Miren qué interesante, porque dice que Jesús se va a entregar el reino, dice, y va a suprimir todo dominio y potencia. Ese es el reino en la tierra. Y fíjense que los profetas no sabían nada del cielo por eso mismo, porque no tenían que saberlo. Porque a nosotros, que somos las otras ovejas, usted sabe que la Biblia habla para que entendamos, dice, y tengo otras ovejas, dijo Jesús, pero a esas también tengo que atraer. Y da la casualidad que a las que tenía que atraer fue a las que se llevó, porque los últimos son primeros. Entonces las otras ovejas que eran nosotros, eran no la casa de Israel, eran lo que eran los gentiles, nos lleva primero porque ese fue el plan de Dios. Los últimos van a ser primeros, porque entonces nosotros nos vamos en su venida porque hemos creído, y junto con los muertos que han muerto en Cristo. Pero dice que se le va a entregar el reino en el cielo, para eso vamos a subir. Y cuando se le entrega el reino, dice que la final trompeta, dice cuando todo dominio será suprimido, porque se le entrega a él, le va a bajar a la tierra. Dice que suena una trompeta y dice, ¿cómo se le prometió a David? Los antiguos vienen. Ahora, ¿por qué podemos entender esto? Usted sabe que, yo sé que en su mente usted está pensando en el rico y Lázaro. Mire, por primera vez quisiera hablar sobre el rico y Lázaro, porque muchas personas me han preguntado. Y mira, antes de leerle el relato del rico y Lázaro, quiero leerle el verso 30 del mismo 16. El rico y Lázaro está en Lucas capítulo 16, del 19 al 31. Mira lo que dice el registro del capítulo 16. Quiero leer el verso 30 primero. Vamos a empezar por el 30 para que vea a dónde lo quiero llevar. Dice el 30. Entonces él le dijo, ¿verdad? Estamos hablando de rico. Le dijo, no, padre Abraham, pero si alguno fuera a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. O sea, hay una analogía entre tres personas aquí. Y mire cuál es el asunto. El asunto es que mueren dos personas iguales. La diferencia es que uno es llevado por los ángeles al seno de Abraham y el otro va directamente. Ahora, hay un sitio donde aquí se nos habla, ¿verdad? Que se divide, y es el Hades, ¿verdad? Porque dice que cuando él alza los ojos, él ve a Abraham al otro lado. Quiero que vea esto para que lo entiendan. Si lo ve, dice que lo separa una cima. Usted sabe que los infiernos, la Biblia habla que lo que tienen son hoyos. Quiere decir que los hoyos los separan, pero sabe que los dos están en el mismo sitio. Porque acuérdese que ninguno había todavía tenido la oportunidad de saber lo que era la sangre de Jesús. Acuérdese que fue lo que leímos en el registro de Hebreos. No eran los toros ni los machos cabríos. Era la sangre de Cristo. Ahora mire esto, porque estas dos personas están, y obviamente hay uno, no lo vamos a negar, dice que está atormentándose, pero saben que el otro era consolado. Estaban en la misma situación. Uno recibía consolación y el otro se atormentaba solo porque no tenía. Dice porque recibió todo lo que tenía en vida. Y esa era la justicia, ¿verdad?, de Dios en aquel momento. Ahora mira, quiero que vea esto, porque dice que este hombre, ¿verdad?, se acordó y le hizo ver que rogó porque él tenía familia. Es obvio que nosotros, después que perdemos la oportunidad, no se nos va a dar la oportunidad, pero ¿quién te dijo? Porque sabemos que la tribulación, dice la palabra de Dios, que es una garantía para que las personas puedan ver. Quiero que vea, y no estoy cambiando la palabra, porque la pregunta aquí es, dice, tengo 5 hermanos para que se les testifique a ver de que ellos puedan y se salven. Fíjate, ahora mira esto, Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen. Les voy a hacer una pregunta. Cuando Jesús habló de rico y Lázaro, ¿Jesús se había muerto? No se había muerto. Ahora quiero que entiendan, porque mira lo que dice el 29. Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlo. Fíjate, estaban allí mismo con ellos, pero todos habían muerto. ¿Qué iban a oír? Todos estaban allí. Mira la clave de esto, porque entonces él dijo, pero no, padre Abraham, el 30, si alguno allí fuera entre ellos, a los muertos se arrepentirán.
Mas Abraham le dijo, si oyeren a Moisés y a los profetas, si no los oyeron, tampoco van a oír si alguien se levantó de los muertos. La pregunta es, ¿se levantó alguien de los muertos? Mi pregunta es, ¿se levantó alguien de los muertos? No estamos contradiciendo la palabra. ¿Se levantó alguien de los muertos? Dice, ¿bajó alguien a las profundidades de la tierra? ¿Bajó alguien a hablarle a aquella gente? No eran los toros ni los machos cabríos. Dice que por nada que hiciera nadie en la tierra podía darse salvación a nadie. Ahora quiero que vean esto, porque ¿a dónde estaban todos? Estaban en el mismo sitio, estaban todos en el mismo seno de Abraham. La diferencia es que unos abismos los separaban, pero ellos se veían todos. ¿Saben que ellos estaban esperando? Miren lo que dice Hebreos 9:1. Quiero que vean esto porque quiero que entiendan, porque no estamos cambiando la palabra de Dios. Lo que pasa es que siempre nos ha enseñado y nunca hemos escudriñado. Dice, ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal. ¿Para qué era el primer pacto? Para la tierra, ¿verdad? Oigan esto, dice el 2, Hebreos 9:2, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. Era la primera parte. Se llamaba, miren lo que tenía el tabernáculo, porque el tabernáculo era Cristo, ¿sabe? Quiero que lo vean. Mire esto, todo lo que estaba en el cielo era la sombra de lo que estaba por venir a la tierra. Mire esto, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte se llamaba el lugar santo. Estaba el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Mas en el segundo, mire esta parte, estaba el velo. Era la parte del tabernáculo donde se llamaba el Santísimo, donde nadie podía entrar. Donde hoy tú y yo podemos entrar porque el Señor rompió y arrancó ese velo. Amén. Quiero que lo vea ya de plano. Ahora mira lo que dice el 4. El cual tenía un incensario de oro. Y estaba el arca del pacto. Y estaba cubierta por todas partes. Como decía, era lo que se hacía en los rituales. Era el pueblo de Israel. Dice el 5. Y sobre ellos, dice, los querubines de la gloria cubrían el propiciatorio, de los cuales las cosas no se podían ahora hablar en detalle. Y así lo especifica él. Pero dice el 6, y así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo entraban sacerdotes continuamente para cumplir los oficios. Era lo que ellos hacían allí. Pero en la segunda parte solo el sumo, el más importante. ¿Sabes? Que Cristo va por encima de todo porque Cristo tiene la de sumo sacerdote mayor. Ahora mire esto también. Dice, dando, dice así, ofreciendo por sí mismo, el 7, por los pecados de la ignorancia. ¿De quién? El pueblo estaba en ignorancia completa. No había Espíritu Santo. Mire, ¿sabe que la justicia de Dios hace como nosotros? Yo te pregunto, ¿estamos en ignorancia nosotros? Tú no, yo no, porque hoy tenemos el Espíritu Santo. Hoy Dios nos habla, hoy Dios nos da discernimiento, hoy entendemos, hoy podemos ver. Así que mira lo que dice el 8. Dando al Espíritu Santo a entender, y es lo que te estoy diciendo, con esto que aún no se había manifestado el camino para el Santísimo, entre tanto que la primera del tabernáculo estuviera en pie. Ahora el 9, la cual era un símbolo para un tiempo presente, según el cual se iba a presentar ofrendas de sacrificio que no se podían hacer perfectos, pero cuando por la conciencia era que se practicaba, o sea, que era lo que ellos podían entender hasta allí, y lo hacían. El mismo dice Job, hacía sacrificio por sus hijos, y así hacían todos los padres para poder asegurar la vida de los hijos. Hoy no, hoy es personal. Es la parte más linda y más emocionante de esto. Pero mire, voy a terminar ya mismo, pero mire el 11. Dice, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, el más amplio, el más perfecto tabernáculo. No era aquel tabernáculo, era Cristo. Entiéndalo. Dice, no hecho de mano. Es decir, no era de esta creación. Cristo vino del cielo. No lo está viendo. Así que viene del cielo porque es producto del Padre de los Espíritus. Era el plan de Dios. Y mira el 12. No por la sangre de machos, volvemos a lo mismo. No por la sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiéndonos obtenido eterna redención. Porque si la sangre de todos los machos cabríos y las cenizas de la becerra raciada eran inmundos, santificaban para purificación solo de la carne, por cuanto más la sangre de Cristo mediante el Espíritu se ha ofrecido a sí mismo sin mancha de Dios para limpiar nuestra conciencia de todos los muertos, para que sirvamos al Dios vivo. Ahora, mira lo que quiero, porque todo es la confirmación de lo que era el pacto antiguo. Y ahora yo te estoy hablando de un nuevo pacto. Y dice el 22, y casi todo es purificado según la ley con sangre, sin derramamiento de sangre, si no se hace con remisión, pero quien limpia a toda esa gente es Jesús. Porque dice la palabra de Dios, y quiero que vaya conmigo al libro de Efesios capítulo 4. Por si, ¿verdad?
las personas, ¿verdad?, no entienden. Mira, lo voy a entender ahora. Dice, Dios, ¿verdad?, a través de la palabra quiere que la iglesia viva unida en una, ¿verdad?, un solo espíritu. El espíritu no habla de muchas maneras, el espíritu habla de una sola manera. Fíjense que él lo identifica porque Jesús mismo nos dejó ver a través del espíritu y de las palabras que registró el apóstol, ¿verdad?, Pablo, Efesios capítulo 4. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación a que fuimos llamados. Y esto es un llamado a la iglesia del Señor. Que con toda humildad, mansedumbre, nos soportemos con paciencia los unos a otros en amor, solicitándonos en igualdad la unidad del Espíritu, que es el vínculo de la paz. Y dice, un solo cuerpo, un solo espíritu, como fuiste también llamado a una misma esperanza de vuestra vocación. Una sola fe, un solo bautismo, un solo espíritu, un Dios, un Padre de todos, el cual es sobre todo y para todos y en todos. Ahora, cada uno de nosotros fue dado una medida de gracia, conforme a la medida de Cristo. O sea, Dios nos ha dado una medida de fe a cada uno. Ahora, ¿quiénes somos nosotros para juzgar cuando nosotros vemos y leemos la palabra y la entendemos? Porque no podemos juzgar a la gente. Dios hizo un plan. Mire lo que hizo aquí. Porque cual Él dice, y escuche bien, subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y la pregunta es, ¿y qué es eso de que subió en el 9? Sino que también descendió a las partes más bajas de la tierra. Dice, y descendió él mismo, quien también subió por encima de todo. O sea que él fue, le quitó la llave a Satanás y preparó lo que iba a ser la cautividad para los que van a entrar a la final completa. Pero no pueden entrar. Cristo no había redimido, la iglesia no había entrado. Hay un plan. Ahora mire esto, porque Jesús nos dejó ver a través de la palabra que David estaba esperando que cuando sus enemigos se pusieran sobre sus pies, que era el rey Cristo, él iba a recibir esa herencia. Y eso no ha sucedido. Pero nosotros vamos primero. Mira, quiero que tú veas eso porque dice que el punto aquí es que el 12 es a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, para que lleguemos a esa fe, como dice el 16, de quien tomó el cuerpo todo bien concertado y unido entre sí, todas las coyunturas que se juntan mutuamente según la actividad de su propio miembro, dice, para recibir el crecimiento, para edificarnos en el amor. Ahora, voy a cerrar con este texto, 1 de Pedro capítulo 3. ¿Para qué Jesús tuvo que descender a las partes bajas de la tierra? Miren lo que dice 1 de Pedro capítulo 3. Porque también Cristo padeció ¿cuántas veces? Miren, léelo conmigo. 1 de Pedro capítulo 3, 18. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados. Dice, una sola vez por los pecados, el justo por los injustos. Quiere decir que él siendo justo se hizo injusto para perdonar a los injustos. Entonces, ¿quiénes somos nosotros para juzgar? Mire esto, dice, ¿y qué sucedió? Bueno, para llevarlos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el espíritu, fue lo que sucedió un día como hoy, porque resucitó. En la cual también dice que fue y predicó ¿a quién? A los espíritus encarcelados, estaban aprisionados, no podían hacer nada, pero dice los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaban la paciencia de Dios. No eran los toros ni los machos cabríos. Yo quiero que usted lo vea, porque ¿sabes qué? Hebreo 11 dice, mira, y dice el 22, oye, mira lo que es el 22, ponme el 22, creo que es el 22. Quien habiendo subido al cielo, es el mismo texto, ¿sabes? Después de haber predicado a los espíritus encarcelados, dice, subió al cielo y está a la diestra de Dios, y él está sujeto a él, ángeles, autoridades y potestades. Ahora, ¿cuántos están en el cielo adorando? Mire lo que dice Hebreo 11. Mire, más le voy a leer el 35 para que vean dónde están muchos de los que murieron sin la esperanza de Cristo. Dice el 11:35. Dice, las mujeres recibieron sus muertos mediante la resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate que era Cristo, para tener una mejor resurrección. ¿Lo dice o no lo dice? Mírenlo ahí. ¿Quién cambia esa palabra? O sea, que no aceptaron el rescate a fin de obtener una mejor resurrección. Ahora, miren lo que sigue diciendo, porque allí otros experimentaron vituperios, azotes, prisiones, cárceles. Esto habla de los apóstoles. Dice, fueron apedreados, aserrados. Aquí muchos antiguos, puestos a prueba, muertos a filo de espada. El 37 anduvieron de aquí para allá, cubiertos de pieles de oveja, de cabra, de pobres, angustiados, maltratados. El 38, de los cuales el mundo, miren, no era digno de ellos. Errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas, por las cavernas de la tierra.
Y mire la clave de todo esto. Y todos estos están adorando en el cielo. No. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio, es lo que tienen, el testimonio. Mediante la fe, no han recibido lo prometido, porque dice Dios que Él va a proveer alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. En otras palabras, sabemos que Dios tiene un plan. Cristo la primicia. Luego los que son de Cristo en su venida junto con los muertos, ¿verdad? En su segunda fase, y cuando se le entregue el reino al final, en la final trompeta, dice en Apocalipsis capítulo 11-14, que es tiempo de dar galardones primero a los profetas. ¿Por qué Dios pone primero a los profetas? Porque están allí. ¿Sabes qué? Que esa es la justicia de Dios, nos llevó al cielo. Tuvimos un sinfín de tiempo con el Señor, con nuestro Padre, y nos gozamos, pero ellos llegaron últimos, pero le dieron galardón igual que nosotros. Nadie se adelantó. Ese es mi Dios. Ese es el Dios perfecto que todo lo sabe hacer. Aleluya. Qué maravilloso es Dios. Ahora, es maravilloso porque en la visión del capítulo 4 de Apocalipsis, que es la visión preparatoria, allí nos encontramos nosotros cuando cruzamos esa puerta del cielo, y el capítulo 5-9 dice que a unísono con los ángeles en el cielo cantamos una canción diciendo: digno es de tomar el libro, de abrir los sellos, porque tú fuiste inmolado, Señor, que con tu sangre nos has redimido para Dios, que somos linaje de toda tierra, lengua, pueblo y nación, y nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, para reinar sobre la tierra. Mire qué interesante. Mire, y dice que oyó la voz de muchos ángeles, el 11, alrededor del trono. Dice que eran millones de millones. Y decían todos a gran voz: el cordero que fue inmolado, que se levantó, gloria al Señor, dice, es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Porque todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra, y debajo de la tierra y en el mar, y todas las cosas que están en ellos, los oí decir: al que está sentado y al cordero sea la alabanza, la honra, la gloria, el poder, por los siglos de los siglos. Amén. Puede ponerse de pie. Cientos de profecías de Jesús se cumplieron, y muchas de ellas todavía no han llegado. La resurrección ha sido la más grande, y hoy Dios quiere que nosotros nos limpiemos de toda contaminación, que nos dediquemos a escudriñar su palabra, para que nosotros sigamos caminando en la verdad, porque dice la Biblia que su palabra es la verdad. Así que bendecido sea todo. Den un aplauso al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria a Dios. Vamos a cantar una alabanza. Vamos a tomar la Santa Cena en este momento, pero vamos a cantar una alabanza antes, porque este es un día especial que estamos celebrando, este momento tan glorioso. Gracias, Señor, por tu misericordia. Gracias por tu amor. Gracias, Señor.